Dios te bendiga en esta mañana, tarde o noche que verás este video. Soy el pastor César Zelaya para darte una enseñanza que el Señor, mientras Él me asignaba que debía de estar alimentando al pueblo cada día, puede ser que sea una o dos veces, sea en vivo, sea indirecto, o sea una grabación, sea un audio. Eh, Dios a través de mi esposa o yo orando, siempre preguntándole al Señor qué debo de hacer. Y algunas cosas me las dice a mí, otras usa mi esposa. Y me decía, necesito que en los días que mis hijos no van a congregarse al templo, necesito que les des alimento, un alimento al alma, al espíritu, para que se fortalezcan, tomen fuerzas. Porque si tú no te has dado cuenta, como pueblo, como hijo, como pastor, como ministro, profeta, apóstol, la asignación que Dios te ha dado, el título, eh, no sé si tú percibes que en los aires, en estos tiempos, cada año que va pasando, vienen tiempos más fuertes, vienen tiempos donde la guerra espiritual es más fuerte. Y si nosotros no estamos llenos de la palabra, si nosotros no estamos meditando, no estamos orando, no estamos a cada momento preguntándole al Señor qué hago, o simplemente no entras a la recámara secreta y oras, hablas con el Padre y tienes tu tiempo también para escucharlo, porque no solamente es hablar, el mismo Padre te dará las instrucciones, te dirá con quién o quiénes te están haciendo la guerra. Entonces, debemos de entender esto, iglesia. Y este video va exclusivamente hoy que comenzamos este estudio que vamos a ir teniendo. Espero que tú también abras la Biblia, estés dispuesto, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo estén dispuestos a ver el video. En algunos momentos el video podrá pasar de 10 minutos o menos, pero en estas cápsulas, así las he llamado cápsulas de avivamiento, te ayudarán mucho todas las mañanas o posiblemente la noche cuando llegues del trabajo. Trataremos de eh, enviar algunos videos de mañana, otros de tarde. Y la idea es, ¿cuál es la idea de Dios? Que tú te fortalezcas, que tú te llenes, que tú sigas perseverando. Él, en su infinita misericordia, hizo un menú grande en su palabra y hablará de muchos temas diferentes cada día, dependiendo de la necesidad que tú estés. Y si el Espíritu Santo quiere, en el nombre de Jesús, hablar en ciencia, en sabiduría, en profecía, lo va a hacer también. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor y decirle gracias por este nuevo comienzo. Hoy 17 de marzo del 2025 estamos comenzando este nuevo tiempo, Señor, para tu gloria y tu honra. Pedimos, Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo se entrone en nosotros y tome el gobierno de nuestros pensamientos, nuestros labios, como dice tu palabra, y Él os acordará lo que debemos de hablar. Así que, Espíritu Santo, mi espíritu y mi cuerpo te pertenecen. Tú eres el dueño y amo de mi vida. Y pido que ángeles también se activen y habiliten para que todo desperfecto en la transmisión o toda situación que el enemigo quiera tomar ventaja, cualquier ataque, ustedes sean neutralizando cada dardo del enemigo que quiera en esta hora. Los activo y habilito ángeles príncipes, ángeles poderosos en Dios, ángeles de guerra con espada y que traspasen el corazón de cada demonio, de cada espíritu inmundo que quiera venir o cuerpo astral a querer interferir este momento para la gloria y honra del Señor. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de esa sabiduría, de ese conocimiento y que nos enseñe esta hora, así como leí hoy en la mañana que la misma unción nos enseñará
O sea, el mismo Espíritu nos enseña. Así que en esta hora vamos a aprender del Espíritu Santo, pero también vamos a escudriñar las Escrituras, porque el Maestro nos mandó a escudriñarlas. Y ella os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, Padre, encomiendo en esta hora mi vida y la vida de los que van a escuchar este mensaje, que sea de edificación, que los levante, que les haga entender, que se haga un rema en su vida, que la revelación venga a ellos. Declaro de revelación, Señor, conocimiento, inteligencia, Señor, esa inteligencia del cielo, esa sabiduría del cielo, Señor, que solo tú la das a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra en esta poderosa tarde, Señor. En el nombre de Jesús te damos alabanzas a ti, Señor. Amén. Bueno, el Señor mientras yo le preguntaba y en la tarde me daba el tema y me hablaba de permanecer, de avanzar. Alabado sea Dios. Y me decía que necesitamos avanzar. Y yo buscaba el significado de esa palabra en el diccionario y dice que es una acción, o sea, da a entender que es un movimiento, o sea, avanzar no es estar estancado, estar sentado. El avance es, como dice aquí la Real Academia en el diccionario secular, mover o prolongar algo o alguien hacia adelante, o simplemente ir hacia adelante. Mira, no es retroceder, no es quedarse, es avanzar. Alabado sea Dios. Y podrían haber muchos más definiciones sobre eso, pero vamos a ir a la Escritura y vamos a ir a Hebreos capítulo 10, el verso 36 al 39. Yo estoy leyendo la palabra por medio de la pantalla aquí. Y también estoy usando pues el celular para cualquier información. Así que Hebreos capítulo 10, capítulo 10, verso 36 al 39. Hay una palabra muy poderosa que Dios trae para este día, para este tiempo, estos tiempos difíciles que muchos estamos pasando, nosotros los pastores también, mi esposa como ministra del Señor, mis hijos, tus hijos, tú como empresario, tú como atalaya del Señor, tú como un miembro más del cuerpo de Cristo, tú ves, aleluya, que hay cosas que pareciera, como me decía Dios a través de alguien ayer cuando Él le daba la palabra profética. A veces creemos, o el enemigo nos hace creer que no estamos avanzando. Y cuando Él te manda ese dardo de que no estamos avanzando, a Él le funciona. Porque cuando Él te está hablando de que tú no estás avanzando, es cuando tú más estás avanzando. Quiero que entiendas algo que Dios me ha revelado. Cada palabra negativa que llega a nuestra vida de parte del enemigo, esa palabra negativa, el Señor me reveló que cada vez que el enemigo te dice algo negativo, no positivo, porque lo positivo solo viene de Dios, vamos a decirlo así, no es que es palabra positiva, no, sino las palabras de Dios son de aliento, de levantamiento, de esfuerzo, de prosperidad, de salud, de riqueza, de todo eso. Eso es el vocabulario de Dios. En el vocabulario de Dios no existe las palabras negativas, las palabras de derrota, de palabras de sufrimiento, palabras de lastimar. Y muchos de nosotros a veces estamos contaminados. Muchos de nosotros, por la vida que llevamos, por la vida que nuestros padres nos dieron, o dependiendo del contexto en el cual vivimos, inconscientemente esas palabras quedaron dentro de nosotros. Y esas palabras, al quedar dentro de nosotros, ¿qué es lo que hacen esas palabras? Que en el trayecto de la vida que vamos, las volvemos a repetir, las volvemos a hacer. Y eso es parte del reino de las tinieblas. Y Dios me iba revelando cosas, pero Él me decía, cada vez que el enemigo te dice, estás solo, es un mentiroso. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tu iglesia, tu hijo de Dios, tu príncipe de Jehová, que eres tú. Tú eres un rey, tú tienes una función. Entonces el enemigo te va a decir, estás pobre, estás solo, no tienes a nadie, mira, no te habla. Y es mentira.
Y eso hace que la gente se desanime, retroceda, porque esa es la intención del enemigo. No es que avancemos, sino es que retrocedamos. Y recordemos lo que decía nuevamente el diccionario bíblico, no bíblico, perdón, el diccionario secular, dice que es mover. Avance es mover, prolongar algo o alguien hacia adelante o simplemente ir hacia adelante. O sea, la palabra de hoy es que necesitamos avanzar. Todos ustedes están avanzando, yo estoy avanzando. Aunque miremos la situación a veces desde el punto de vista natural, eh, decimos, yo no avanzo en mi vida espiritual, yo no crezco en mi vida espiritual, yo creo que no estoy haciendo nada. Y a veces esas palabras negativas nos caminan en la mente. A veces nos levantamos en la mañana o nos podemos acostar o en el transcurso del día estamos escuchando esa voz interior o podemos escucharla por alguien que el enemigo quiera usar. Pero en esta tarde el Señor nos está diciendo, avanza por más. Hay más. El avance nos hace ver más cosas. El estancarse, el quedarse quieto, nos hace ¿qué? No ver más cosas. Entonces la palabra que Él nos daba o que nos da esta tarde es Hebreos 10, 36 al 39, capítulo 10, 36, 39. Y en la versión Reina Valera, perdón, dice, porque os es necesario la paciencia. Y aquí Dios, a través de esta palabra, porque sin paciencia, que es del fruto, a veces no vamos a decir que es como la tortuga, pero la paciencia es la que te hace pensar, la que te hace meditar, porque eso es un fruto del Espíritu de Dios, no es de la carne. Entonces, si tú no tienes la paciencia, o yo no la tengo, que realmente nosotros la tenemos, porque si tenemos al Espíritu Santo, pero esa paciencia se desarrolla. Por eso el salmista David decía, pacientemente esperé en Jehová. O sea, hay cosas que hay que pasarlas, que hay que pasarlas pacientemente. O sea, puede ser el proceso, puede ser, no es que te vas a quedar en un proceso, no es que te vas a quedar en un desierto. Pero hay un proceso, hay un desierto, hay una prueba en donde Dios cada día te califica o te cualifica para ver cómo está tu nivel de fe. Entonces, porque es necesario la paciencia. O sea, sin la paciencia no vamos a poder avanzar. Porque a veces, aunque Dios te declare una palabra de su boca a través de un hombre, una mujer de Dios, una palabra profética, inmediatamente veremos lo opuesto. Veremos como que esa palabra no tiene cumplimiento cuando es una mentira. Pero las cosas en Dios tienen un tiempo. Si nosotros, el Espíritu Santo me trae a mi mente la vida de Abraham, Dios mismo baja, Dios mismo le da la palabra, su esposa se ríe, ve imposible, oye que es algo imposible, ella lo entiende, pero Dios no está movido o se mueve en lo natural, Dios se mueve en lo sobrenatural, en lo que Él declara, lo que su palabra dice, lo que Él es, la palabra. Y le dice, tendrás un hijo, pero ese hijo no es que lo vio mañana. Él tuvo que esperar pacientemente y a pesar de que es el padre de la fe, que es el hombre que Dios usó para marcar la generación, una generación que somos esa generación, somos parte de nosotros ahora, cometió errores como cualquier hombre. La Biblia o la Escritura está llena de hombres y mujeres con errores, pero eso nos enseña a que esos errores nosotros al verlos no los cometamos. Ese es el modo de aprender o de la enseñanza de Dios, que leyendo aprendamos y no las hagamos. Lastimosamente, no mucho pueblo, casi un 90% del pueblo, no lee la palabra, no la estudia para qué, o la medita para entender que lo que lee, y aunque se mire que es negativo o malo, eso Dios lo dejó allí para que aprendamos, para que, como dicen, viendo no lo hagamos. O en este caso, leyéndolo no lo hagamos. Y cuando tú tienes esa madurez de entender eso,
tú avanzas más allá y sabes cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué es necesario la paciencia? Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, hoy tengáis la promesa. ¿Ves? Aquí de antemano, a veces nosotros no vamos a ver la promesa. Por eso te digo, el enemigo es astuto, volviendo a lo que hablábamos hace un momento. El Espíritu Santo me vuelve a traer. Y vamos a aplicarlo en Abraham. Vamos a aplicarlo porque es el que el Señor me ha traído a memoria. Dios le dio la palabra. Ahí no dependía si Sara era estéril o no estéril. Era lo que Dios había decretado, dicho que iba a tener. Porque de ahí él iba a ser la nación. De los lomos de él iba a salir una nación. Y no es que son varias naciones, lógico, es una tribu, vamos a decir, un linaje, que somos el pueblo de Dios, amén. Entonces, pero vemos que al ver él, porque si lo vemos en el crono, en el tiempo, no en el kairos, vemos que Abraham, que era un hombre de fe, era el padre de la fe, dudó y que no tuvo la paciencia, pero fue influenciado por la mujer. ¿Para qué? Para meterse con la sirvienta. Y de producto de esa unión vino un hijo que ustedes también ya saben. Ok, entonces, vemos ahí que fue parte también de que Abraham no tuvo esa paciencia. ¿Para qué? Para ver la promesa, como dice en la palabra en este momento. Dice, porque es necesaria, o sea, que es necesario, que es algo que no puede faltar. Vamos a poner un ejemplo, me dice el Señor. Si tú cocinas y te falta un ingrediente, vamos a decir que es la sal. ¿Tú crees que no es necesaria la sal? Claro que sí. Entonces, como dice aquí Hebreos, porque ustedes tienen la versión Reina Valera, yo tengo varias versiones, porque os es necesario la paciencia. O sea, nos está diciendo Dios que es necesaria esa paciencia. Para que, después dice, hay un proceso y para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, porque la paciencia nos lleva a hacer la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, la promesa no va a venir sin antes estos dos ingredientes, que es la paciencia y hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, muchos de nosotros, influenciados, así como fue influenciado Abraham, dejamos de creer, dejamos de avanzar, dejamos de confiar en Dios. Y a veces obedecemos a nuestros pensamientos, que el enemigo pone dardos, pone pensamientos negativos. No, él no va a venir, ve a buscarlo por allá, vete, muévete para otro lugar. Yo lo he visto en infinidad de personas. No lo puedo aplicar a mi vida porque gracias al Señor hemos permanecido, hemos tenido paciencia, no hemos visto todas las promesas de Dios, porque yo le decía eso a mi hermano hoy por la mañana que hablaba con él, que una de las cosas que a veces el ser humano carece es la paciencia. Y cuando tú no tienes paciencia, tú te adelantas a las cosas, tú empiezas a hacer las cosas rápido. Y yo decía, las bendiciones van a venir en su tiempo. Dios tiene un tiempo, pero Él nos va a probar. Él nos va a enseñar. Él va a ver si nosotros realmente tenemos esa paciencia. Aunque Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para mentir. Amén. Entonces, Dios no miente. El problema es, como te digo, si nosotros no estamos en el espíritu y militamos más en la carne, trataremos nosotros de querer ayudar a Dios, como lo hizo Abraham. Él pensó que a través de esa joven, de esa sirvienta, iba a ser de ahí que iba a nacer el pueblo de Israel. Pero no fue así. Eso es un conflicto y de ahí salen dos naciones que ustedes en este momento, algunos que estudian la palabra entenderán. Pero volviendo al tema. Entonces, no era la voluntad. Si vemos aquí como Dios me está guiando, no era la voluntad de Dios que naciera ese hijo. Pero como no tuvo la paciencia, porque acuérdate que pasaron como alrededor de 10 años para ver la promesa. Cuando Dios te dice algo, a veces puede tardar más de 10 años. Y a veces nosotros los queremos rápido. Por eso es necesaria la paciencia, te dice, en esta tarde, mañana o noche que vas a ver este video. Es necesaria la paciencia.
Dios te dice a través de Hebreos 10:36, y vamos a leer hasta el 39, que es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Teniendo esa paciencia, tú harás la voluntad de Dios. Hay cosas que no son la voluntad de Dios. Pongo en el ejemplo de los que están consiguiendo una esposa o quieren o un esposo, o lo llaman así en el mundo, un novio, una novia. Dios les dice que les va a dar un esposo, una esposa. Pero yo lo he visto en muchos ¿qué es lo contrario de paciencia? La impaciencia. O sea, se impacientan y empiezan a ellos mismos a buscar con sus propias decisiones o con sus propias personas a las personas, y no oran o no esperan que Dios los dirija, porque hay cosas que no son la voluntad de Dios, pero Dios nos respeta como libre albedrío que tenemos. Entonces, al nosotros no tener la paciencia, el enemigo nos va a impacientar, nos ofrecerá tentaciones, nos pondrá cosas casi similares a las que Dios ya en un poco de tiempo, por esperar un poco más, nosotros no lo hemos. Yo me recuerdo, el Señor me está trayendo a memoria a uno de los hombres que me ayudó mucho a entender un poco de lo profético, a entender un poco mucho de las cosas sobrenaturales, porque en su iglesia se mueve todavía. Todavía yo a veces tengo la oportunidad de verlo, al pastor Infante, un pastor de Dios, un pastor usado mucho ahí en su iglesia. Dios a través de él trae muchos hombres de Dios y bueno, tienen un nivel de revelación, tienen un nivel de madurez, una iglesia muy grande. Y él me contaba de que parece que cuando él estaba orando porque su pareja en Honduras, que tenía con una persona, que tenía, perdón, un hijo, parece que pareciera que fue un poco como, ¿cómo puedo explicarlo? Fue un poco difícil. ¿En qué manera? De que él no esperó. Mira, la persona le vino como 1 año y medio después, pero él tomó una decisión de conocer a otra persona, que vamos a quitar la otra persona que era la pareja, que era la pareja de él. Y al no esperar, vino una oferta del enemigo. Y lo que era seguro se metió con algo inseguro. Y esta persona terminó casándose. No voy a ser muy detallista en eso. ¿Y qué crees que pasó? Al 1 año y medio, ¿qué crees que sucedió? Vino la pareja. Pero pasaron un montón de situaciones que terminó con no era la pareja que estaba esperando, sino con la que, si hubiera esperado ese 1 año y medio, casi 2 años, hubiese hecho la voluntad de Dios. Pero no tuvo la paciencia. ¿Y qué pasó? Tomó una mala decisión, algo que no era la voluntad de Dios. Y al final terminó divorciado. Y después vino la pareja con la visa, con todos los papeles, y tuvo que volver a casar. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que Dios nos está hablando de una paciencia. Aunque tú no veas avance, aunque tú no veas que las cosas te están marchando bien, tú sigue. Ten paciencia, te dice Dios. Tengamos paciencia, nos dice Dios. Que no importa lo que no podamos ver ahora, pero lo vamos a ver. Abraham vio la promesa 10 años después. Estamos aquí y nosotros queremos promesas. Yo le llamo las promesas microondas. Queremos promesas de que de 1 minuto. Muchos no les gusta ni 1 minuto. ¿Sabes por qué? Porque por eso crearon los 30 segundos. Y ponen 30 segundos queriendo que se cocine algo que podía llevar 4 horas, 2 horas, 1 hora, media hora. Y creen, por eso todo lo han hecho rápido. Porque el ser humano hemos estado acostumbrados a las cosas rápido. En Dios no es así. Porque Dios nos tiene que pasar por proceso, nos tiene que probar. ¿Para qué? Para que ese proceso nos lleve la paciencia, y esa paciencia nos haga hacer la voluntad de Dios, y así obtengamos la promesa. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué me ha prometido Dios? Eso es lo que Dios te está diciendo en esta hora. ¿Qué te prometió Dios? ¿Qué me prometió Dios a mí? Ahora, no llegará si te dijo, te daré los papeles,
te daré una empresa, te daré un esposo, una esposa, te daré hijos, te daré tu casa, te daré un empleo mejor, te daré el estudio de la universidad, te daré esto, lo otro. Dios te lo ha dicho, te sanaré y tú no lo estás viendo. Ya Dios lo declaró. Dios no es mentiroso. Dios no es César Giovanni, el pastor César Giovanni. Dios no es ningún apóstol, Dios no es ningún arcángel, Dios no es nadie. Dios es Dios, el Todopoderoso. Y cuando Él lo dice y cuando sale de sus palabras, lo que tienes que tú preocuparte es que salga de la boca de Dios. Porque así fue el Señor cuando dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y Dios me está diciendo que te diga, de mi boca han salido palabras de promesas. Y esas promesas tú y yo las vamos a ver. Así que en esta hora Dios te dice, no retrocedas, avanza. Necesitamos avanzar. Es necesario avanzar. Alabado sea el Señor. Y aquí mientras revisaba lo que Dios decía, necesitas avanzar. Necesito yo avanzar. ¿Cómo avanzar? Avanza en lo profético. Lo profético no te puedes quedar ahí, me dice el Señor. Lo pastoral no te puedes quedar ahí. En tu ministerio no te puedes quedar. No te puedes quedar ahí en solo cánticos, en salmos, en solo danza, en solo guerra espiritual. Hay de todo, hay mucho que Dios tiene. Dios nos ha prometido muchas cosas. Pero a veces nos conformamos, nos estancamos, nos quedamos ahí. Dios nos está diciendo esta tarde, mañana o noche, con que tú vas a ver este video, necesitas avanzar. Necesitas avanzar. Necesitamos avanzar, ver la promesa de Dios, ver los milagros de Dios, porque eso es lo que nos va a dar convicción. A veces Dios trata de hacer esas cosas para que nuestra fe más incremente. Ahora la pregunta es, ¿qué sería? ¿Qué nos impide avanzar? ¿O qué necesito para avanzar? Hazte esa pregunta. ¿Qué me está impidiendo? El trabajo. Porque Dios me lleva aquí. Muchos no han avanzado en este ministerio. ¿Cómo no han avanzado? Dios los llamó pastores, Dios los llamó profetas, Dios los llamó evangelistas. Pero el enemigo los hizo ¿qué? Les quitó la mirada del llamado. El llamado es muy importante. El llamado te lo dio Dios, no te lo dio el pastor, no te lo dio el evangelista. Dios usó al evangelista, Dios usó al pastor, Dios usó al profeta. Pudo haber usado un apóstol, a un maestro, aún a tu madre, aún a una anciana, a un anciano de la iglesia, a un líder. Pudo haber usado un salmista. Hay tantos vasos que Dios usa. Pero tú vas a ver la promesa de esa palabra que Dios dijo, si tú primero tienes paciencia. Segundo, haces la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que después el fruto de esa voluntad venga ¿qué? La promesa. En otra versión dice el Señor, ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento, oiga, para hacer la voluntad de Dios, sí, porque a veces la paciencia trae sufrimiento. Y dice, y recibir así lo que Él ha prometido. Por eso te digo, ¿qué te ha prometido Él? A mí me ha prometido documentos desde hace 6, 8 años o más. Y lo ha usado hombres de Dios. Me lo ha dicho por muchos profetas. Me lo ha dicho por hombres que son de Dios. ¿Es falso? ¿Fue un invento de ellos para quedar bien conmigo, para darle una buena ofrenda? No. Entonces está probando también si yo tengo la paciencia para esperar. Porque hay cosas que podríamos decirlo aquí. Vamos a decirlo así. Yo tengo una casa y esa casa, teniendo los papeles, pongo un ejemplo, no es que todo va a ser igual, pero teniendo los papeles, pues, porque tengo papeles, me dieron la casa. Pero ¿qué sería siendo una persona sin documentos que tú puedas tener una casa y sea Dios moviendo las piezas del ajedrez para darte esa casa, esa universidad, esa beca, ese esposo, qué sé yo, tantas cosas, tu carro, etcétera, etcétera? Dios es el que se va a glorificar. No va a ser, vamos a hablarlo si tienes un crédito o no tienes. Vamos a decir, porque el crédito me dio esto. No, es Dios que te lo tiene que dar. Y eso yo le hablaba a mi hermano. Cuando tú confías en Él,
tienes la paciencia de esperar, Él te va a gratificar. ¿Y cómo es? Por medio de una promesa. Te va a dar la recompensa. Entonces, y recibiréis así lo que Él ha prometido. Porque dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, a veces la gente se desanima. Cristo no viene, pues me voy al mundo, me voy para... eso es mentira. Y mira cuánta gente, cuántas generaciones han pasado. Desde el tiempo que Jesús se fue, la iglesia primitiva, los apóstoles, los que quedaron ahí, que fueron impartidos por los apóstoles, y los siguientes que quedaron, han creído que Cristo viene pronto. Eso me escribía la mamá de una madre espiritual que tenemos, y me decía eso, la venida del Señor viene pronto. O sea, pero muchos lo tienen por tardanza. ¿Por qué? Porque no quieren esperar, porque no tienen la paciencia. Entonces dice, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, de Jesucristo va. Pero en el tiempo de nosotros se nos hace mucho, pero en el kairos de Dios no, porque está en la eternidad. Faltan muchas cosas que sucedan. Ya estamos por terminar. Dentro de poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero sigue diciendo, más el justo vivirá por fe. Otro ingrediente, la fe. Tú eres justo, yo soy justo. Los justos por la fe viviremos. Alabado sea. Pero ahí dice, y si retrocedieres, no agradará a mí. Mira cómo Dios habla del comienzo. Que necesitamos la paciencia para hacer la voluntad de Dios y así obtengáis, ¿qué? La promesa. Pero también habla en el 38 que si retrocedemos no va a agradar al alma, nuestra alma. ¿Cuánta gente ya partió de esta tierra? Estuvo en los caminos del Señor. Estuvo 40 años, a veces 30, 20, 25, 15, 10, 8, 5, 4. Y no tuvo la paciencia. Retrocedió en lo contrario de avanzar. ¿Ves que aquí Dios está hablándonos de avanzar y no retroceder? Porque el retroceder no agrada a Dios, primeramente. Y no agrada, ¿a qué? A mi alma, dice aquí. Y, no agrada, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En otra versión dice, el aprobado por Dios vivirá por la fe. ¿Qué es aprobado? Una persona que ha pasado proceso, ha pasado desierto, pruebas. Esa es la forma en que Dios, ¿qué? Nos cualifica o califica. Y dice, pero no agradará si por temor se vuelve atrás. ¿Cuánta gente por temor? Por eso digo, el enemigo te va a poner muchas cosas. Una de esas puede ser el temor. El temor hace que retrocedamos. ¿O no? Cuando tú tienes miedo de algo, te hace retroceder, no para avanzar. Porque el que tiene miedo, oh santo Dios, aleluya, no avanza. David no tuvo miedo. David no era como aquellos. Yo no sé si tú estás entendiendo. David no retrocedió. Dice la Biblia que ellos retrocedían al escuchar a ese grande decir esas palabras. Mi alma te adora. Pero después le digo, valiente y miedo no es lo mismo. El miedo nos hace retroceder. Satanás lo sabe. Y mucha gente le pone el miedo. Muchos, no vayas a la iglesia porque te puede agarrar el policía. Sé que hay que manejar, es una necesidad. Y le pone miedo de muchas cosas, que sería otro tema por el tema. Pero en esta tarde el Señor nos está diciendo que el temor nos volverá atrás, pero nos está diciendo, quítate ese temor. Porque el Señor dice, el amor echa fuera el temor. Así que en esta hermosa tarde, estoy ya para terminar, porque el tiempo se ha ido, ya va casi 34 minutos. Termino con el 39. Pero dice, pero nosotros, Dios te dice, y tú declaras esta palabra, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, porque el que retrocede se condena, no va para ningún lugar, pero el que avanza va para la vida eterna. Yo siento en esta hora poder de Dios. Recibe poder de Dios. Recibe en esta hora fuerza. Avance, me dice Dios. Declara avance. Yo declaro que tus piernas avanzan. Que en el mundo espiritual tú avanzas. No eres de los que retroceden. Dios no te llamó para que tú retrocedas. Dios no te llamó para que tú vuelvas atrás.
hombre, mujer, niño, niña, hermano, hermana, joven, joven. Dios no te llamó para eso. Dios tiene grandes cosas. Él lo prometió y lo va a cumplir. Pero necesitamos, primeramente, como dice, la paciencia para hacer la voluntad de Dios y obtener las promesas. Y sigue diciendo ya aquí, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, la fe es la que está hablando del alma, no está hablando del espíritu ni de la carne. Habla del alma, del ser que se está definiendo, que no es el espíritu, no es el cuerpo, lo que define dónde va a pasar la eternidad. Quiero que entiendas eso. Es el alma. El alma, las emociones, donde está ahí. Va a ser, si vas a ir a la eternidad, un tiempo con el Señor al cielo para después bajar y tomar la tierra por posesión nuestra, o el infierno para después terminar en el lago de fuego, que es la segunda muerte, la condenación, el juicio final. ¿Cuál de esas tú decides? ¿Avanzar o retroceder? Porque ahí dice, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. En otra versión dice, y si pierden, pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás. Tú no eres cobarde. Los cobardes retroceden y se pierden. Oiga, sino de los que se salvan por su fe. La fe es el ingrediente, la fe viene por el oír la palabra de Dios. En esta tarde Dios te está hablando, podríamos seguir hablando mucho más, pero en esta tarde Dios te está diciendo, no retrocedas, avanza. Yo te estoy encaminando, tú estás avanzando, tú estás haciendo cosas que tal vez tú no las ves y el enemigo te ha paralizado a través de esa voz. Reprende esa voz, echa fuera toda voz negativa, toda voz que pueda aún usar a tu esposo, tus hijos, tu líder, a veces al pastor o a alguien más que es secular. La serpiente va a usarlo. ¿Para qué? Porque sabe que usando a alguien también te puede paralizar el propósito, la promesa que Dios tiene. Así que en esta hora, yo te imparto en esta hora de ese avance. Avanza, me dice el Señor. Avanza, camina, no te detengas. Como le dijo y me llama y me trae a memoria esa palabra y me pone como esa visión de cuando Moisés estaba acorralado y solo estaba el mar y las montañas y atrás los egipcios. Termino con esto. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en tu mano? Yo no sé qué tú tienes en tu mano, pero Dios te dice, avanza. No es tiempo de orar, no es tiempo de quedarse, es tiempo de avanzar. No sé si tu boca son tus manos, tus pies. Avanza, declara, ya no es tiempo, es avanzar. El tiempo se acaba, Cristo viene pronto. Avanza en tu ministerio, avanza en tu liderazgo, avanza, crece. Estudia todos los días, métete con el Espíritu Santo cuando vengas del trabajo, en la mañana. Y Dios todo lo va a ir formando en ti. Esa es la preocupación de Dios más que todo. Que tú sigas amando. Si Él te llamó, me dice el Señor, Él tiene fe, Él confía que tú vas a llegar a la meta, que tú vas a avanzar. Así que, Padre, en esta hora, gracias por este estudio. Yo bendigo la vida de cada hermano y hermana que tuvieron el tiempo para escuchar esta palabra de 38 minutos. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú puedas, Señor, darle fortaleza, darles aliento de vida a cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, todo obstáculo, todo pozo, todo hoyo que está deteniéndolo en esta hora queda sin poder en el nombre de Jesús. Mando ángeles en esta hora que movilicen, quiten todo obstáculo, toda rama, todo árbol, toda piedra, toda cosa en el nombre de Jesús se quita, avanzan para cosas nuevas, avanzan para nuevos retos. Me dice el Señor, nuevos retos, nuevas pruebas, porque de ahí va a venir tu promesa. Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Así que te bendigo en esta poderosa hora, que la paz del Señor sea contigo. Habló y estuvo contigo tu pastor, tu mentor César Giovanni, esperando que esta palabra te catapulte a una nueva dimensión. Dios te bendiga. Shalom.